¿Cómo están? Un cordial saludo. En este video hablaremos de el comando si entonces. Este comando se utiliza solo si una condición se cumple. Esta condición se expresa como una expresión lógica que puede ser falsa o verdadera. En los videos anteriores hablamos del comando escribir, el comando leer y por último el comando asignar. El comando asignar nos daba como resultado pues la magnitud del vector. En esta ocasión, en lugar de colocar res, que lo colocamos en el anterior video, colocamos magnitud del vector como para que nos ayudara a guiarnos al realizar el comando si entonces. Bueno, entonces vamos a realizar el comando. Iniciaremos con el si. Sí que, digamos, ¿qué queremos hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, la magnitud de un vector debe ser inferior a 5. Vamos a escribir eso. Si la magnitud del vector, que es el final del resultado que tenemos acá, es inferior o igual a 5, ¿qué pasaría? Entonces, vean que cuando le colocó sí y por consiguiente le colocó entonces, al final aparece fin sí. Este fin sí no lo vayan a borrar porque es el que nos cierra el comando sí entonces. Si lo llegan a borrar nos va a aparecer un error. Bueno, colocamos sí entonces. Entonces, escribir que esta expresión es verdadera. Verdadera. Esta expresión es verdadera. Si no, si la magnitud del vector es superior a 5, escribir esta expresión es falsa. Bueno, vamos a ensayar. Entonces demos valores bajitos para que nos dé un valor inferior a 5. Vemos que el valor inicial de A es 2 y el valor de B es 2, lo que nos da que la magnitud del vector es 2.82. Esta expresión es verdadera porque es inferior a 5. Ahora ensayemos con una un poco más alta, lo cual nos da que la suma del vector es 11.31. La expresión es falsa. Quiere decir que nuestro comando quedó bien. Adicional a esto, existe otro tipo de comandos de si entonces como si entonces o. Este si entonces o nos hace referencia a que podemos colocar múltiples opciones para llegar a una conclusión. Por ejemplo, el nombre de este algoritmo lo llamamos ¿cuáles países conforman la Conmebol? Decimos escribir el comando escribir, nos dice que escribe el nombre del país, el usuario escribe el país, si el país pertenece
Argentina, o Bolivia, o Brasil, o Chile, etcétera, entonces escribir este país es una de las 10 asociaciones que conforman la Conmebol. Si no, escribir país no pertenece a la Conmebol. Bueno, vamos a ensayarlo. Es un país que pertenezca a la Conmebol. ¿Sí? Colombia. ¿Qué nos dice el algoritmo? ¿Qué nos dice? Nos dice, este país es una de las 10 asociaciones que conforman la Conmebol. Ahora vamos a ensayar con Alemania. Este país no pertenece a la Conmebol. Bueno. Y por último, tenemos el sí entonces y. Ese sí entonces y manejan son rangos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con este ejemplo. Este ejemplo nos dice, el rango de temperatura en Celsius en el que el ser humano puede sobrevivir es superior a menos 20 o inferior a 50. Bueno, vamos a ensayar. Vamos a escribir el valor de la temperatura. Digamos que la temperatura está en menos 50. Quiere decir que no está en rango, que el ser humano no puede sobrevivir a esa temperatura. Vamos a hacerlo con una temperatura de Bogotá, 20. Si está en rango, quiere decir que el ser humano sí puede sobrevivir a esas condiciones. Bueno, este es el algoritmo sí entonces con y. Bueno, un ejemplo claro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.